¿Qué opina de la corrupción en México? Pues la corrupción es la verdad un tema pues, muy común y es uno de los mayores problemas que enfrenta nuestra sociedad en estos momentos. La corrupción en México es un problema muy grande porque afecta a la infraestructura del país. Bueno, la corrupción en México yo creo que es un gran problema ahorita en el estado. Es mala. Pues directamente no conozco, pero sí se sabe en el gobierno, por ejemplo, pues la corrupción de la policía con los narcos y pues de otros casos también. Estamos inundados, invadidos y demás. No hay credibilidad en el gobierno, hay una terrible desolación en la sociedad porque es un cáncer la corrupción en México. Creo que es uno de los más grandes problemas que hay, por la cual pues, el país ha estado decayendo y por la cual hay mucha pobreza y mucha desigualdad pues, económica. Yo pienso que la corrupción es un mal que nos aqueja como nación y creo que está relacionado con una falta de valores que si se trabajan desde la raíz podemos llegar a modificar nuestros comportamientos a manera de que deje de existir este tipo de cuestiones que afecten tanto el desarrollo tanto económico como social de nuestro país. Que es un mal que está muy presente desafortunadamente en nuestro país. Pues lo vivimos en muchas instancias, en muchas instituciones, y opino que es algo que no debería existir y que todos deberíamos de hacer lo que está en nuestras manos para evitar que haya corrupción. Desafortunadamente es algo que está presente en muchos lugares y en muchos ámbitos. Desde hace muchos años ha existido, hasta es parte de nuestra cultura. Mucha gente dice que la corrupción somos todos, que el que no tranza no avanza, hasta ya hay muchas frases, pero pues tristemente así es. La corrupción es parte de la naturaleza humana. Yo creo que no debemos espantarnos tanto cuando se habla de un país como México. Eso es parte del ser humano, no tiene que ver con este país necesariamente. El problema es que es parte de la cultura del mexicano y ha permeado en todas las estructuras, en lo social, en lo político, en lo económico. Y además viene vinculado con la impunidad. Ese es el problema. En otros países hay corrupción, pero a los funcionarios, a las personas que cometen esos actos son destituidos y se les enjuicia y se les sanciona. En este caso no pasa. Y yo creo que ese es el verdadero problema. Que es un país muy impune. ¿Conoce casos de corrupción? Pues sí, o sea, la mayoría que se han dado principalmente entre nuestro gobernador con su fondo, con el fondo que creó, con el dinero de la gente, que aunque quedó expuesto nadie ha hecho nada para castigarlo, y también pues algunas tranzas que ha tenido el presidente municipal que hace colectas para fundaciones y nunca reciben el dinero de esas fundaciones. Sí, de hecho aquí en el estado de Chihuahua se ha comprobado que el gobernador César Duarte tiene vínculos de corrupción y de robo de dinero. El de los estudiantes de Ayotzinapa, que los mataron porque, bueno, aún no se sabe si los mataron, pero los desapareció el gobierno nada más porque iba como en contra de lo que ellos querían y los querían callar. Sí, ¿Cómo cuáles? como el de la política. Te atrapa haciendo algo malo y tú le quieres sobornar, pues eso es corrupción, ¿verdad? No debes de hacer eso, al contrario, pues pongan una multa, no hay problema. Sí. Imagínense nada más que trabajé 30 años de mi vida en el gobierno. Sí,
sí me ha tocado incluso que me hayan invitado a hacer la corrupción, pero pues me considero una persona ética anticorrupta. Sí, pues, o sea, te puedo hablar de casos de corrupción que son muy comunes y que pues he tenido de cerca, ¿no? Pues con amigos, por ejemplo, en cuestiones de infracciones, por ejemplo, de la ley de vialidad, donde, como tú sabes, pues se puede de una manera relativamente sencilla, que no debería ser el caso, pues sobornar a una autoridad con la intención de pues salirte de una responsabilidad que tienes por haber quebrantado una ley. Entonces sería como un caso de corrupción en el que he estado así como muy cercano, pues que haya pasado cerca. Sí, no directamente, pero sí conozco casos, por ejemplo, de empresas que han sido favorecidas por instancias de gobierno en donde no se hace una licitación y la empresa, por ejemplo, sale favorecida con un contrato que le genera pues múltiples ganancias y que, como les digo, pues previamente no se hizo una licitación, por lo tanto es un favor y a la persona de esta empresa pues se le retribuye, se le da un beneficio económico, lo cual es totalmente inaceptable, pero pues no es alguien cercano a mí, o sea, no fue un caso en el que yo pudiera intervenir o manifestar mi opinión, pero es uno que conozco, por ejemplo. Pues así el típico amigo que te dice que lo paró el tránsito y que le dio 200 pesos, y ya más grandes, pues todos los que se han sabido, porque me imagino que hay otros muchísimos de los que uno no se entera, pero pues los que se han sabido de fraude en las elecciones, de políticos o personas que tienen poder y utilizan ese poder, utilizan recursos que no son suyos para su propio beneficio. Muchas veces sí reciben un castigo, pero pues otras, yo creo, son más las veces donde esto queda impune. Y yo pienso que por eso se sigue dando la corrupción, porque si sabemos que no pasa nada, pues mucha gente lo sigue haciendo. Como lo decía antes, hay una cultura de la corrupción en México. Eso se ve en todas partes, lamentablemente. En las escuelas, sí, yo he conocido alumnos que copian. En las calles, los tránsitos, los policías están buscando, antes que cumplir con la ley, buscan recibir la mordida del ciudadano. El ciudadano también está ejerciendo corrupción. Es una pena, pero se ha vuelto muy frecuente que haya actos de corrupción en todas partes de México y en todos los niveles, todos los trabajos, en todas las escuelas. Sí conozco actos de corrupción. ¿Cómo considera que se puede solucionar la corrupción? Es básicamente cuestión de las personas, o sea, todos necesitamos poner de nuestra parte, principalmente nosotros, no ser corruptos, ¿verdad? O sea, poner el ejemplo, evitar dar mordidas y todo eso, y estar informados principalmente. Y pues cuando veamos casos de corrupción así, levantarnos en contra de esto, manifestaciones pacíficas. Con planes de transparencia para que los gobernantes le digan al pueblo en qué se está gastando todo el dinero. Al disminuir la corrupción, eso es pues más parte de uno, ¿no? O sea, como persona. Yo pienso que educándonos, ¿no? Porque la corrupción es un problema que no solo viene de los dirigentes. O sea, es de personas que abusan del poder, ¿no? Del poder de ellos, que nomás para aventajar algo o salir ganando en algo, pues utilizan eso. Entonces, pues más que eso es aprender, educarnos, vivir en los valores de empatía y respeto, más que nada. Sí, siendo más honesta. Pues yo creo que hay mucha corrupción aquí en México, en todos los niveles se ve. Pues mire, ya ahorita sería con el ejercicio personal, porque se ha convertido casi en una subcultura. Ya sería con que cada uno de nosotros decidiera, desde mi punto de vista, pues no ejercer ese tipo de prácticas.
creo que es cuestión de cada quien, o sea, es cuestión de que cada persona pueda elegir entre no ser corrupta y no provocar la corrupción, o sea, simplemente en las cuestiones de, por ejemplo, cuando te para un tránsito, pues no, o sea, no acudir a llegar a darle pues, lo que le decimos una mordida, o sea, creo que esas pequeñas acciones van a ser las que marcan la diferencia para tener un México menos corrupto. Pienso que es un problema que va más allá de, o sea, no es tan superficial, sino que viene de un cambio de paradigmas y de ideales y de valores que cada uno debe estar convencido para poderlo combatir. A través del fomento de los valores, de la proporción de una vida digna a las familias para que en dado caso no tengan que recurrir a este tipo de acciones que al final de cuentas van en detrimento de toda la sociedad y no únicamente de una situación. Empezando por nosotros mismos y por nuestras familias. Si nos toca educar, por ejemplo, a nosotros como profesores, pues lo primero que debemos de hacer es poner el ejemplo, es nosotros no incurrir en casos o cuestiones de corrupción, por ejemplo, no dando mordidas, ¿verdad? Es una cuestión muy común y al alcance de cualquier ciudadano, que en la medida que nosotros seamos congruentes en lo que queremos formar en los alumnos y nosotros comportarnos de esa misma manera, pues podemos lograr algo con ellos. Yo creo que se debe empezar desde las familias, también inculcando a los hijos mucho los valores y lo importante de ser honestos, porque es un valor que ahorita desafortunadamente ya pues no se ve mucho. Incluso entre los jóvenes, entre los estudiantes, es triste ver que la copia o el plagio es una práctica común y que de hecho no se le da mucha importancia. Es decir, alguien que copia una tarea no cree que está incurriendo en algo deshonesto y lo ven como algunos alumnos, ¿verdad? Desafortunadamente como algo simple y que es parte del proceso formativo y pues no debería ser. Es que debe de estar en cada persona, aparte de la educación que te den en tu casa, de siempre hacer las cosas de la manera correcta y no de la manera fácil. Y ya cuando tú estás grande, pues tú ya te das cuenta de lo que está bien y lo que está mal, pero pues es una decisión que uno toma. Y aparte, si hay castigos muy severos para actos pequeños de corrupción, yo creo que eso sí hace que la gente lo piense dos veces antes de cometer un acto ilícito o un acto deshonesto. Si sabemos que lo más seguro es que vaya a tener una consecuencia, yo digo que eso sí detendría a mucha gente que lo sigue cometiendo porque no pasa nada. Es una cuestión de cultura, por un lado, por otro lado es una cuestión de educación y por otro lado es una cuestión legal y de procedimientos que se tienen que hacer para poder castigar a las personas que cometen corrupción. Creo que si educamos a nuestros niños, si establecemos mecanismos para castigar a los que ya son corruptos y si además hay una participación ciudadana, la gente va a comenzar a señalar los actos de corrupción. Pero no es algo simple. Tomará varias generaciones, tomará varios años el que se logre. ¿Dónde considera que hay más corrupción? Principalmente me parece que en gobierno. Bueno, es lo más notorio. He investigado muchos casos de la iglesia, pero pues gobierno en todo el país. Yo considero que hay más corrupción en estados pobres como Chiapas, Veracruz, donde no se implementan estas leyes para que el pueblo pueda saber en qué se gasta el dinero. Pues en todas partes, pero yo pienso que en México. ¿En el gobierno? Yo creo que en los puestos altos, ¿no? O sea, en los puestos donde tienes algún poder y con ese poder aprovechas para hacer una persona corrupta. Pues es que siento que es algo que está permeado en todos los diferentes niveles, entonces desde las personas que están en las posiciones en las que se tienen que tomar decisiones, que
que de alguna manera pues tenga que ver con su juicio y con poder decidir si hacerlo de una manera u otra, o sea, que esté enteramente a la disposición de una persona. En ese tipo de puestos sé que existe corrupción y como te dije ahorita, pues va hasta los niveles más bajos, más operativos. Quiero decir, bajos en nivel jerárquico, en una estructura organizacional, entonces creo que en todos los niveles hay. Yo pienso que sí hay mucho en el gobierno, puesto que en el gobierno se manejan muchos recursos. Entonces, por este motivo, pues muchas empresas u organismos privados se acercan ahí porque quieren acceder a esos recursos a cualquier costo o de cualquier forma, aunque no sea una forma lícita. Y pues desafortunadamente se presta para que si yo soy un funcionario, tengo cierto poder, pues pueda facilitar esas, pues no sé, esos contratos o esas formas de que otra persona se vea beneficiada económicamente. Entonces creo que ahí se presta mucho, pero pues no, repito, pues no es algo que no debería ser. Pues en el ámbito de la política, desafortunadamente, también he escuchado que en los negocios, porque a veces si tú quieres que alguien te contrate, te dicen, bueno, te voy a contratar, pero me das algo a cambio, o te contrato para que le des mantenimiento a mi empresa, pero fíjate que en mi casa necesito que me arreglen los aires, que me arregles esto. Entonces, no, fíjate, desafortunadamente en todos los niveles hay corrupción, y sea algo chiquito o sea algo muy grande, de todos modos hay violencia. Por desgracia, donde más se ve la corrupción es en las instituciones gubernamentales. Hay encuestas que dicen que la gente tenemos poca confianza en nuestros políticos y en la gente que está en la burocracia mexicana. Pero, repito, esto no es exclusivamente del gobierno, está en toda la sociedad, en todos los niveles económicos. Que se vea más claramente en la parte gubernamental, eso sí es un hecho, pero eso pasa en todas partes y nadie señala ni dice nada, también es un problema. ¿Cree que la corrupción en México tiene solución? Y si sí, ¿cómo? Y si no, ¿por qué? Claro que tiene solución, pero es más bien algo de largo plazo, ¿verdad? Que empecemos pues a modificar la ley para que ya no se puedan hacer estas tranzas y los políticos no se puedan escapar tan fácilmente de ellas, que estemos informados, que nos levantemos cuando pues algo se esté haciendo mal. Pues tiene solución, pero es a muy, muy largo plazo. Tiene que cambiar la perspectiva de toda la gente y saber que es un problema en la actualidad, y pues se tiene que cambiar desde la raíz. Yo creo que sí tiene solución, pero empieza con cada persona. O sea, si cada persona tiene la, digamos, fuerza de voluntad para mantenerse íntegro en sus valores, creo que puede solucionarse la corrupción. Pues más o menos. Es que realmente nunca se va a poder acabar con la corrupción porque es un problema que es muy grande, pero realmente sí se puede disminuir. Sí, siendo más honesta. Pero ya está muy arraigado esto y no creo que se vaya a desaparecer. Yo creo que sí, pero la realidad es que en México yo lo veo muy complicado, o sea, es un problema ancestral, ya para mucha gente que ha estado involucrada, que ha vivido y ha crecido dentro del ambiente de corrupción, es una forma de vivir. Es muy complicado, pero sí se puede hacer un ejercicio, sobre todo ustedes, los jóvenes que están empezando, que van a llevar en su vida laboral responsabilidades importantes, que las ejerzan con valores, con responsabilidad, con ética, y no dejando que los involucre ese pulpo que es la corrupción.
Sí, claro que sí. Es como digo, pues cada persona elige en si ser corrupto o no, y creo que la solución pues sería que cada persona dijera que no a la corrupción. Bueno, no, sí creo que existe una solución. Suena muy repetitivo, pero va de la mano, ¿no? Y se puede ir caminando como sociedad si sabemos que están existiendo casos que nos perjudican de alguna u otra manera y no somos necesariamente políticos, pues se están abriendo nuevos espacios y están abriéndose también mecanismos que nos permiten a nosotros como ciudadanos participar y de alguna manera contribuir a que esto disminuya y pues a la vez también pues hablando de lo que creemos que debe ser respecto a la corrupción y tratando de impactar y de influenciar la forma de pensar de las demás personas. ¿Tiene solución? Pues yo creo que no sé si se pueda solucionar al 100%, definitivamente no creo que se pueda hacer en un corto plazo, pero creo que poco a poco sí podemos ir trabajando en mejores modelos de autoridad o en mejores sistemas, porque lo que sí yo no creo es que esto sea un problema de cultura. Aquella persona que diga que la corrupción es un problema de cultura, que al ser mexicanos somos corruptos por definición, estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que lo que está quebrantado es el sistema y que estos sistemas de autoridad deben de mejorarse, deben de replantearse para que realmente pueda existir esta cultura de la legalidad que pues todos queremos. Pues te digo, sí tiene corrupción si cada persona hace las cosas de la manera correcta. Es muy fácil, pero pues mucha gente no lo hace. Pero sí, claro que sí tiene solución. Sí tiene solución, pero como lo decía antes, es un problema de largo plazo. Es una estrategia que se tiene que implementar con la educación de los niños, con la sanción de los funcionarios y de los empresarios incluso que están actuando mal. Sí es una solución, pero no es simple. Tomará tiempo, necesitamos recursos, esfuerzos, el ciudadano tiene que poner su parte. Y las instituciones tienen que recobrar esa confianza en la que debería tener el ciudadano y que se ha perdido por lo mismo. Pero no es cosa simple. Hay una propuesta de un sistema nacional de anticorrupción, lo va a aplicar el gobierno, realmente hay duda de que esto vaya a ser eficaz, por lo mismo que ha pasado, ¿no? La gente ya no confía en el gobierno mexicano. ¿Cómo define la corrupción? Para mí la corrupción es cualquier acto donde uno se aproveche de su poder o de su dinero para evitar pues un castigo o una sanción y lo hagan de manera incorrecta solo para beneficio mutuo, o sea, beneficio propio cuando debería ser pues en favor de todos. Pues la corrupción es simplemente no hacer lo que se debe, es no hacer para lo que tú estás hecho. Si tú lo que necesitas es hacer grande a México, tú al evitar eso yo creo que tú eres corrupto. Pues cuando abusas de tu poder, ¿no? Para obtener ciertos beneficios. La corrupción la defino como una falla en el sistema o orden que existe que hace un fallo, que causa un desperfecto continuo y progresivo. Enriqueciéndote con un puesto del gobierno. Malo que se va haciendo cada día más grande. Sería muy feo y muy maleducado de mi parte si yo le dijera que como el gobierno que estamos viviendo actualmente, por ejemplo, podría ser que no hay ética, que todo el mundo jala agua para su molino, que la mordida, que la mentira, el influyentismo, todos esos son factores que te llevan a incurrir en actos de corrupción. Yo te diría que es muy lamentable. Ahorita, por ejemplo, veo yo hasta dónde nos ha llevado la corrupción, que es el principal problema que yo veo en México. En educación primero.
pero hasta dónde nos ha llevado, dónde estamos, jóvenes como ustedes que terminan sus carreras y tardan años en conseguir un empleo, que se esfuerzan, que el esfuerzo suyo, el esfuerzo de sus papás y todo eso, no tiene realmente una garantía, precisamente porque la gente que tiene las posibilidades de otorgar empleos y todo eso, pues entran más fácil los que tienen una palanquita a la corrupción, los que se inmiscuyen en la corrupción, que los que tienen una mejor democracia. La corrupción para mí en México es una enfermedad, es un cáncer, se da en todos los estratos, principalmente Bueno, muchas gracias. Para mí la corrupción es el obtener algo por una acción que está mal, o sea, por algún, no sé cómo sería, como un beneficio que vas a obtener, o sea, por hacer algo, una acción mala. Yo podría definir la corrupción como el uso de las facultades que se te confieren al estar a cargo de una función pública en beneficio de la sociedad para conseguir un beneficio propio, ¿no? A través del quebranto de la ley, de sobornos, de una serie de cuestiones que afectan pues, a la sociedad en general para tratar de beneficiarte a ti mismo como persona. Pues la defino como cualquier acto deshonesto en la que un tercero se vea beneficiado de alguna manera sin merecerlo o sin pasar por un proceso que sea lícito. Pues es un acto deshonesto, es la manera de lograr algo, pero de una manera deshonesta. Es parte de la naturaleza humana. Nosotros los seres humanos estamos sujetos o somos susceptibles a ser corrompibles. No tiene nada de malo. Creo que el problema es cuando no nos damos cuenta que eso es algo que está mal, cuando no tenemos un sistema que penalice o sancione a las personas que cometen corrupción. Pero es parte de la naturaleza humana, no es que sea algo bueno, pero existe justamente porque a partir de ello podemos valorar lo que sí es bueno. Y nuestra conciencia moral nos dice lo que es justo, lo que es correcto, y existe el trabajo que es remunerado cuando justamente tú has hecho todo tu esfuerzo para sacar eso, un producto. Cuando tú lo robas, cuando tú se lo quitas a alguien más, cuando ganas eso de forma ilegal, no es algo que sea correcto, pero no nos debemos escamar tanto, debemos aprender a trabajar y controlar un problema que se ha vuelto generalizado en un país tan injusto, tan desigual y tan impune como México. Los mexicanos creemos que la honestidad debe ser la base del trabajo en las instituciones públicas. Es muy importante escuchar cómo la mayoría de las personas coinciden en un tipo de corrupción, la de policía y gobierno. Con esto vemos cómo estas instituciones nos están fallando. Es bueno saber que a pesar de las circunstancias en las que nos vemos, las personas no han perdido la esperanza. Aún no se rinden ni pierden de vista un México limpio y depurado. Existen aún personas que abogan y luchan por un México de legalidad. Que si de qué manera acabaremos con la corrupción en México, con participación ciudadana. Si no hacemos algo nosotros como mexicanos, nadie lo va a hacer. Acciones tan simples como vivir una vida de honestidad son las que van a salvar a México, las que van a eliminar la corrupción. Todas las personas concordaron en una cosa: la solución al problema está en nosotros, ya que la corrupción la empezamos nosotros, al intentar buscar un camino para evadir la ley.